llena mi vida con tu poder. Quiero saludar a nuestro obispo Luis Quesada Orellana, a su esposa, nuestra diaconisa Eduvina González Araneda, a todo el pastorado y hermandad de nuestra amada Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Soy el pastor Carlos Burgos y junto a mi esposa, la pastora Ruth Escalona, administramos por misericordia la iglesia establecida en la ciudad de Lego. Agradezco al Señor por haberme dado también este privilegio de ser parte de este trabajo que lleva por nombre Aviva el Fuego y poder junto a otros pastores estar exhortando la bendita palabra del Señor. Quiero invitarles a reflexionar en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Nuestro tema lleva por título Instrucciones especiales para líderes de la iglesia. Lo dividiremos en la introducción, la primera parte, un llamado a la perseverancia desde el versículo 1 al 13, y la segunda parte, advertencias sobre las controversias insensatas del versículo 14 al 26. Pablo se encuentra prisionero por segunda vez. Las condiciones han cambiado bastante. El contexto histórico nos muestra que Nerón había incendiado parte de Roma y había acusado a los cristianos de hacerlo. Después de esto vino una gran persecución en todas partes donde el imperio había alcanzado. Pablo se encuentra prisionero. Ya su situación tampoco es como la primera vez en la cárcel, cuando tuvo algunos privilegios como ciudadano romano. Ahora es un condenado que está esperando sentencia. Por lo mismo, ya no tiene la visita constante de sus amistades como la primera vez que estuvo encarcelado, porque muchos se alejaron de él, como nos narra en el primer capítulo, debido al peligro que esto traía, tal vez, ¿cierto?, por su condición de un preso condenado. Sin embargo, el apóstol manifiesta a Timoteo, su hijo espiritual, con quien tiene una estrecha relación de amistad y a quien le reconoce espiritualmente como su hijo. Y le manifiesta en esta carta el deseo de querer verle. Pero sabiendo que su final está próximo, él aprovecha esta carta para dar algunas instrucciones. Y en este capítulo, en forma especial, lo hace para tener que asegurarse de que la predicación del Evangelio será prioridad en el ministerio de Timoteo y el tener que hacer discípulos para que sigan este mismo trabajo. Por eso quiero invitarles con la ayuda del Señor para que podamos ir profundizando en lo que es esta carta. Amén. Un llamado a la perseverancia. Versículo número 1. Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Ya lo hemos dicho y reforzado el cariño y la unidad que había entre Pablo y Timoteo, a tal grado de que lo llama su hijo espiritual. Pero también le dice: esfuérzate en la gracia. Estas palabras nos hacen recordar lo que Dios le dice a Josué cuando estaba pronto a comenzar su trabajo de dirigir al pueblo. Mira que te mando que te esfuerces. Sin duda alguna que todo trabajo en la obra del Señor requiere de nuestra parte el esfuerzo. El poder comenzar una obra y el tener que trabajar en la obra del Señor requiere que podamos esforzarnos y que podamos también fortalecernos en el Señor. Pero muchas veces nuestra condición física, tal vez por la salud, nuestra condición a lo mejor psicológica, que no somos fuertes. Sin embargo, el apóstol Pablo le da una enseñanza y le recuerda esta enseñanza a Timoteo. Esfuérzate no en tu fuerza, esfuérzate en la gracia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracia, como lo decimos y hemos aprendido, es un favor inmerecido. En el concepto que Pablo usa, gracia es siempre un favor justificante, como lo dijo en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O también un favor fortificante, como lo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol se refiere a la gracia fortificante en este sentido. Él habla desde su propia experiencia. Yo lo había experimentado cuando él se encontraba atribulado y le pedía al Señor que quitara ese aguijón que había en su carne. Sin embargo, la respuesta del Señor fue esta: bástate mi gracia.
Es decir, la gracia del Señor es la que nos fortalece para poder enfrentar las dificultades propias de nuestro trabajo ministerial. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice en el versículo 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria al Señor. Seguramente Timoteo en muchas oportunidades había escuchado a Pablo disertar acerca del trabajo ministerial. Sin embargo, Pablo tiene en mente el día de la ordenación de Timoteo, cuando fue dada la responsabilidad del ministerio y las palabras que se le dijeron para que fuera con ánimo a cumplir esta labor. Esto encarga a hombres fieles. La responsabilidad es grande para todo líder, para todo ministro de la obra del Señor, la responsabilidad de preparar a otros. Cuando dice hombres, nosotros vamos al original y la palabra que es usada aquí es anthropois, que significa a seres humanos. En la versión de la NBI dice creyentes. La idea en general es de entrenar a otros para el ministerio. ¿Cuáles son estos requisitos que les nombra el apóstol? Que sean fieles, idóneos para enseñar a otros. Amén. No fuertes, no populares, sino fieles. Idóneos, aptos, capacitados, con capacidad comprobada para la enseñanza. Que permita al Señor que cada día reflexionemos en eso, en lo que buscamos en aquellos que serán líderes en nuestras congregaciones y para cumplir el fiel encargo del Señor en la predicación del Evangelio. Amén. A continuación, el apóstol usa 3 figuras para tener que darle este consejo. La figura de un soldado, de un atleta y de un labrador. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Veamos esta figura. Un soldado es uno que está entrenado para enfrentar dificultades y hacerlo con valentía. Un buen soldado. Puede que algún soldado, estimados hermanos, no cumpla este marco, pero Pablo hace referencia a un buen soldado dispuesto a sufrir penalidades. Un buen soldado no puede enredarse en asuntos de la vida civil. Al igual que ello, un soldado tiene que agradar a su comandante. Pablo está prisionero y seguramente encadenado a un soldado. Lo más cerca que tiene ahí de él es a un soldado. Y es por ello que de alguna manera se basa en esta enseñanza. Dios permita que nosotros también, como buenos soldados, estemos dispuestos a sufrir penalidades por causa del Señor para tener que agradar a aquel que es nuestro comandante, nuestro Cristo, nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Un atleta, Pablo usa a menudo esta figura. Un atleta es una persona disciplinada, que respeta las normas. Gloria al Señor, porque en el trabajo ministerial, si hay algo que necesitamos, aquellos que se nos ha encargado esta labor es de ser disciplinado. Disciplinado en el estudio de la palabra, disciplinado en la oración y en el trabajo ministerial. No basta con ser apasionado. Hay que ceñirse a las normas dadas y establecidas por nuestro Señor en su palabra. Gloria a Dios para siempre. Un labrador. El labrador es uno que trabaja la tierra esforzadamente. En el ministerio no hay lugar para el perezoso. El estudio de la palabra, la oración persistente, el arduo trabajo ministerial han de llevarnos a que podamos participar de los frutos de su Espíritu en nuestras vidas primeramente y que puedan afectar a quienes están a nuestro alrededor. Gloria al Señor. El versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En la versión de la NBI dice, reflexiona en lo que digo. Dale importancia a lo que acabo de decir. Dispuesto a sufrir como un soldado, disciplinado como un atleta, esforzado como un labrador. El versículo 8 leemos, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Bendito es el Señor. Un ministro nunca debe perder de vista a Jesucristo, quien es el centro de todo ministerio. Su ejemplo nos motiva, su descendencia nos muestra su humanidad, su resurrección nos muestra su deidad. Pablo muestra un sentido de pertenencia, se identifica con esta verdad, mi evangelio. De igual forma debiéramos decir nosotros nuestro evangelio. Estimado siervo del Señor, estimado pastor y pastora,
Dios nos ha llamado, no para que seamos populares, no para que seamos famosos. No perdamos de vista el centro de nuestro ministerio, que es Jesucristo, su obra gloriosa, estimados por cada uno de nosotros. Amén. El versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Las consecuencias del evangelio en Pablo. El evangelio a Pablo no le trajo una vida de comodidades, lujos y dinero, sino a una de aventuras, trabajo y marcada por el sufrimiento. Él ahora mismo se encontraba preso, encadenado y condenado injustamente como un malhechor. ¿De qué se le acusa? De sedición. Cuando su mensaje es todo lo contrario, él llama a respetar a la autoridad vigente. Sin embargo, su encarcelamiento o la acusación es solamente una excusa, porque lo que está detrás de él, lo verdadero, es que él ha sido condenado por predicar el evangelio del Señor. Sin embargo, dice Pablo, la palabra de Dios no está presa. Ningún poder humano ni diabólico pueden encadenar la palabra de Dios. La Biblia, más que cualquier otro libro, ha sido quemada, prohibida, burlada, distorsionada, ignorada, pero sigue permaneciendo, como lo dice allí en Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra permanece para siempre. Amén. En el versículo 10 dice: por tanto todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Saber que la palabra no está presa se convierte en un aliciente para Pablo para soportar los sufrimientos, sabiendo que ella seguirá obrando en todos los escogidos por Dios a esta labor y a este santo camino. Amén, gloria a Dios. Los versículos 11 al 13 dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Para algunos comentaristas bíblicos, este pudiera ser un canto de la época, pero meditemos en él. Muertos en Él. Existen dos formas de morir con Él: en el bautismo o como mártires. Dada la situación de Pablo del momento, seguramente se refiere a la segunda. Y él lo dice así: si morimos, no estamos muertos, vivimos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. La resistencia fiel dará como resultado la recompensa cuando Él vuelva. Y continúa: quien lo niegue, Él también lo negará. Una advertencia, ya sea que lo negásemos por doctrina o por nuestra manera de vivir. Pero Él sigue: si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Existe una real posibilidad de que algún cristiano pueda seguir siendo infiel a Dios, pero no hay posibilidad alguna de que algo pueda quebrantar la fidelidad de Dios para con su pueblo. ¿Por qué decimos nosotros? Porque Él no puede negarse a sí mismo, y gloria al Señor por ello. Aleluya. Segunda parte, advertencia contra la controversia. Versículo 14 dice así: estimados, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto. ¿Qué es lo que tiene que recordar? Estas verdades ya mencionadas. Primeramente, de Jesucristo. Él es el centro de nuestro ministerio. Acordémonos de Él siempre. Él es nuestro ejemplo a seguir. Recordemos, estimados hermanos, que si morimos, con Él vivimos. Si sufrimos, con Él reinaremos, estimados hermanos. Hay bendición en el trabajo al que usted y yo hemos sido llamados y nunca debemos olvidarnos. No contienda sobre palabra, por lo cual para nada aprovecha. La idea es no desenfocarnos de lo que es verdaderamente importante. Las discusiones que no llegan a ninguna parte no son para nada provechosas, solo traen perdición para los oyentes. Es verdad, tenemos que hacer, como lo decía en algunas reflexiones anteriores otros siervos del Señor, concilios, que podamos llegar a acuerdos en materia de doctrinas difíciles, pero no podemos desenfocarnos ni estancarnos en discusiones que no nos llevan a ninguna parte. Amén. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya.
obrero. El obrero es alguien que tiene por oficio hacer trabajos que requieren un esfuerzo físico, trabajos manuales. Bendito es el Señor. La tarea del ministro requiere de esfuerzo, ya lo hemos repetido. Usar bien la palabra es un deber de todo enseñador responsable, de todo hombre responsable en tener que predicar la palabra del Señor. La versión de la NBI dice, interpreta correctamente. Otra versión de la Reina Valera antigua decía trazar. Me gusta esta interpretación, cortar. Tiene en mente la figura de aquel sastre que usa con habilidad su tijera para tener que cortar, estimados hermanos, en forma certera, en forma profesional, estimados hermanos, el trabajo que está realizando. Qué vergüenza sería, qué dolor sería, ¿cierto?, tener que usar una prenda mal cortada. Al igual, de la misma manera, el Señor quiere que como ministros del Señor, que como enseñadores, que como predicadores, cada día podamos usar bien la palabra, estimados hermanos, poder explicarla en una forma correcta, y para ello tenemos sin duda alguna que esforzarnos en tener que trabajar, en tener que estudiar la palabra, estimados hermanos. Se me viene a mi mente el recuerdo de esos antiguos pastores y tengo en mi mente a mi padre. Como un hombre con poca educación, especialmente en provincia donde no habían seminarios, sin embargo, dedicaban gran parte de su tiempo al estudio de la palabra. Y veo a mi padre salir después del desayuno con un diccionario bíblico, una amada Biblia que tenía, un compendio que era el único libro, estimados hermanos, pero dedicarle horas de trabajo para tener que entregar la palabra del Señor. ¿Cuánto más deberíamos en este tiempo que el Señor ha dado los medios y vaya un reconocimiento para todos los docentes, los pastores docentes de nuestra amada iglesia que tienen esta hermosa labor, y que permite al Señor que encuentre en nosotros muchos discípulos que queramos y nos interesemos por aprender la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Palabras profanas y vanas. Son profanas porque son impuras en relación a la santidad de la palabra de Dios. Son vanas porque, aunque la gente les guste escucharla, carecen de valor duradero. Penosamente los mensajes vanos y profanos pueden propagarse rápidamente y volverse tal vez populares. Himeneo y Fileto, estimados hermanos. Himeneo es mencionado en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículo 18. El segundo solamente aquí es mencionado. Aparentemente eran líderes de un grupo que se había levantado. Su mensaje estaba lleno de profanas y vanas palabrerías. El daño que traen la falsa doctrina no puede pasar desapercibido. Por eso allí el encargo de tener que ser buenos lectores y buenos instructores de la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Cuando seguimos leyendo, pareciera que ellos habían comenzado bien, pero en algún momento se desviaron. Líbrenos el Señor de ello. El versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios. A pesar de personas como Himeneo y Fileto que se levantan con enseñanzas erróneas, que se propagan, el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es ese fundamento? Para muchos comentaristas es la iglesia, este edificio levantado por el Señor, del cual Jesús mismo es la piedra angular. Siguiendo con la idea de un edificio de la época con inscripciones o sellos en su frontis, el apóstol se refiere a este doble sello. Primero, conoce el Señor a los que son suyos. Y segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pareciera que en la mente del escritor bíblico está aquel pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento donde Coré se rebela, estimados hermanos, contra Moisés y contra Dios. Y allí viene el mensaje del Señor.
Conoce el Señor a los que son suyos. Bendito es el Señor. Sin duda alguna que aunque se levanten falsos maestros, aunque muchos distorsionen la palabra, el Señor conoce verdaderamente a los que son suyos. Gloria a Dios. Este es un sello de la iglesia. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el mandato pensado en ese mismo pasaje. La orden que Dios a través de Moisés le da a la gente del campamento a que se separen de estos que se han revelado. Gloria al Señor para que nosotros podamos apartarnos de todo aquello que es una afrenta al Señor, a su obra y a su palabra. Gloria a Dios para siempre. Versículos 20 y 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Una casa grande. Pablo usa ahora la figura de una casa grande. La iglesia es una casa grande. Y es grande debido a quién le pertenece. Cristo nuestro Señor. Al alto precio pagado allí en la cruz del Calvario. Y a su importancia que tiene en la sociedad. En esta iglesia, en este edificio, en esta casa grande, todos tienen cabida. Unos serán para usos honrosos, dice su palabra, y otros serán para usos viles. Si queremos ser usados en labores honrosas, es decir, que glorifiquen a Dios, estimados hermanos, debemos cuidar de mantenernos limpios para el Señor. Aleluya, sea prioridad también en nuestras vidas. Versículos 22 y 23. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Pasiones juveniles. Pasiones juveniles pueden tener relación con lo sexual seguramente, pero también con la naturaleza poco reflexiva propia de la edad. La impaciencia, la violencia, la tendencia a discutir todo, etcétera, propio de esta etapa de la vida del ser humano. Sin embargo, el Señor nos dice: huye de esto. Por eso tenemos que analizar nuestra vida, estimado pastor, analizar nuestra vida. En algunas de estas nos identificamos, líbrenos el Señor. Por el contrario, nos dice ahora: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Amén, que invocan al Señor. Es importante que no solamente nos alejemos de algunas, sino que sigamos aquellas que van a ser de beneficio en nuestra vida para tener que enseñar, para poder ser ejemplo en la obra del Señor. Desecha las cuestiones necias. Ayúdenos el Señor para no inmiscuirnos en todo aquello que estorbará nuestro caminar y nuestra labor a la que hemos sido llamados. Versículos 24 y 25, y 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. El siervo del Señor. Pablo usa ahora la figura del siervo del Señor, dejando a un lado todas las demás. Ahora nos enfocamos en esto. El siervo, el esclavo, aquel servidor del Señor. Este no debe ser primeramente contencioso, es decir, conflictivo, que le guste andar en pelea, en altercado. Dios no nos ha mandado a ello, estimados hermanos. Tenemos que alejarnos de aquellas cosas. Por el contrario, debe ser amable para con todo. Ponga el Señor esto en nuestras vidas. Apto para enseñar, se repite aquello que en el inicio de este mensaje lo decía, porque es parte importante de la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Sufrido, lo volvemos a repetir. Esta obra, este trabajo, estimados hermanos, muchas veces nos lleva a tener que vivir situaciones muy difíciles, mansos para corregir. El objetivo de la corrección no tenemos que olvidarnos que es buscar el arrepentimiento, estimados hermanos, de aquellos que hoy día están en el error. Tenemos que mantener siempre la esperanza de que Dios haga una obra en aquellos y se arrepientan el día de mañana, como muchos lo han experimentado también en su vida. Terminamos con el versículo 26. Solo mediante una transformación interior que conduce al conocimiento de la verdad, la persona puede escapar de las tinieblas que le impiden comprender y los mantienen sujetos a cautividad. Debe ser nuestro objetivo, alcanzar a los perdidos, que aquellos que hoy día están equivocados puedan volverse al camino de la verdad,
¿Cómo podríamos hacerlo? Sin duda alguna, revestido de la gracia poderosa del Señor y cada día esforzándonos, poniendo también de nuestra parte para que el Señor confirme esta labor y muchos también puedan ser alcanzados. Confirme el Señor esta palabra y espero pueda ser de bendición en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.